¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Espero que anden bien. Bueno, lo que les propongo junto con Marta para la materia es ahora una breve explicación sobre lo que es el concepto de seguridad. Digamos, las connotaciones que se le fue dando al concepto de la seguridad según tres ejes fundamentales. En principio, el contexto histórico, el modelo de gobierno y gestión aplicado por cada respectivo gobierno y también el imaginario colectivo, digamos, la subjetividad colectiva, lo que la ciudadanía en general entendía o entiende sobre el concepto de seguridad respectivamente. Esta, este trabajo lo que hice fue una síntesis en un cuadro, pero en realidad es parte de mi trabajo final integrador de mi carrera de grado, que me recibí en el 2017, que bueno, en todo caso después podemos compartir algún que otro capítulo puntual que hable específicamente sobre esto. De todas formas, igual, cualquier cosa me pueden consultar, lo podemos charlar conmigo, con Marta, no hay ningún problema. Este es el cuadrito, se los muestro. Bastante sintético y sencillo. Lo que sí les recomiendo, yo se los voy a pasar, les voy a dejar también el link o se los voy a mandar directamente a la plataforma. Les recomiendo que a medida que lo voy explicando lo vayan leyendo ustedes mismos, así van siguiendo esa explicación cuadro a cuadro, ¿sí? Bueno, en principio lo que voy a empezar por desarrollar es la primera columna que habla sobre lo que es el concepto de seguridad en un periodo predemocrático o antidemocrático en Argentina, que lo podemos situar durante la última dictadura cívico-militar, en los años 1976 a 1983, que ahí cuando hablábamos de seguridad, básicamente lo que hacíamos referencia es al paradigma o a la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Paradigma o doctrina de seguridad nacional lo van a ver seguramente más en profundidad en otras materias. Acá vamos a hacer una síntesis más que nada de las conceptualizaciones, porque la idea es desarrollar herramientas que tengan que ver con herramientas que nos ayuden a comprender mejor las conceptualizaciones que usamos a lo largo de la carrera y en cada materia específicamente sobre la cuestión de la seguridad. Límites, alcance, por eso hablo mucho de qué es seguridad nacional, qué es seguridad pública, qué es seguridad ciudadana, qué es seguridad comunitaria, qué es seguridad democrática y qué tiene que ver una cosa con la otra. La idea, perdón, es tener algunas herramientas teóricas y también prácticas para entender un poquito mejor las diferencias, alcances y límites de estas cuestiones, ¿sí? Bueno, hay diferentes columnas y hay diferentes niveles, escalones, en donde lo que desarrollo es, según el periodo histórico, qué se entiende por el concepto de seguridad, las connotaciones que se le da a la palabra seguridad en ese contexto, desarrollando según el modelo de gobierno-gestión, según estrategias de gestión de la violencia, políticas públicas que se implementaron según ese modelo de gobierno y la matriz de producción de conocimiento. Cuando digo matriz de producción de conocimiento me refiero a la principal usina de producción y reproducción ideológica o del mismo paradigma, de la misma mirada, de esa perspectiva de la palabra seguridad. En cuanto a lo que es el modelo de gobierno en la doctrina de seguridad nacional, obviamente es un gobierno de facto, un gobierno antidemocrático. Estamos hablando de la dictadura militar. La principal estrategia de gestión de la violencia de ese gobierno de facto obviamente fue el terrorismo de Estado y el disciplinamiento social a través del miedo. En cuanto a las políticas públicas implementadas, las principales, digamos, el fin principal fue la persecución ideológica
del enemigo interno, digamos, construyendo la figura del enemigo interno en la figura del subversivo. Tenemos que situarnos obviamente en años de la Guerra Fría, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo estaba dividido en dos, o el poder geopolítico se disputaban entre dos potencias principales, que era Estados Unidos capitalista por un lado, Oriente, y la Unión Soviética comunismo por otro lado. Entonces es ahí en ese contexto que lo que se intenta hacer es imponer esta mirada, esta doctrina, este paradigma de seguridad nacional para que la mayoría de los países en América Latina apoyen esta mirada y Estados Unidos tenga el capital político o geopolítico necesario para ganar la pulseada eh, geopolítica estructural a la Unión Soviética. Entonces, se redefine o se define la figura del enemigo interno en el subversivo y el Estado estaba habilitado, de manera de facto, pero estaba habilitado a perseguirlo, a combatirlo y eventualmente a exterminarlo. Eso obviamente dio origen a al principal, al genocidio más grande que tuvimos en América Latina. Se define la figura del subversivo, básicamente, y el enemigo interno era todo aquel opositor ideológico y político que pensaba o que tenía un pensamiento distinto al capitalismo neoliberal que Estados Unidos estaba implementando en ese momento. En cuanto a la matriz de producción del conocimiento, lo que yo, lo que yo definí es que en este caso la Escuela de las Américas con el Plan Cóndor jugaron un rol fundamental a la hora de formar cuadros militares o formar las cúpulas militares, que fueron las principales en cuanto a desarrollar ese plan de exterminio masivo o ese plan de persecución ideológica. Jugaron, digamos, un rol fundamental, ¿no? Adoctrinando, formando y reproduciendo este paradigma ideológico que tenía que ver con la persecución del opositor ideológico. Entonces, la Escuela de las Américas, que en ese momento se situaba en Panamá, en Panamá, funcionó, digamos, como la principal usina de producción y reproducción ideológica de esta mirada de la seguridad nacional. En Argentina, bueno, vuelve la democracia, año 1983, comienza todo un proceso de recomposición democrática. Ahí es cuando empezamos de a poco a tener la noción de qué es la construcción de un paradigma de seguridad en democracia. Y cuando hablamos de democracia, esto también es importante mencionarlo, lo que tenemos que discutir es la connotación o cuál es la perspectiva, cuál es el paradigma o cuál es la connotación que le damos a la democracia, ¿no? Por un lado, podemos pensar que la democracia es un sistema delegativo en donde la ciudadanía únicamente se limita a votar a sus representantes y las relaciones sociales únicamente se limitan al ámbito privado, al ámbito individual, y el Estado es el único responsable de garantizar y de construir seguridad para la ciudadanía. O podemos tener una mirada de la democracia o una refundación de la democracia mucho más participativa, en donde la responsabilidad ciudadana no se limita únicamente al voto y a exigir derechos, sino que también tiene la obligación de participar activamente para construir esos derechos, para defenderlos y para ampliarlos. Esas dos formas diferentes de concebir a la democracia igual la vamos a desarrollar un poquito más adelante. En cuanto a lo que es la mirada más liberal o delegativa de la democracia, ahí empieza a surgir el paradigma de seguridad pública. Paradigma de seguridad pública restringida al orden, digamos, desde un punto de vista estadocéntrico, ¿no? Acá lo que se intenta hacer es
redefinir, retomar este viejo paradigma de seguridad nacional y readaptarlo, maquillarlo a un contexto democrático. Digo maquillarlo, readaptarlo porque no deja de ser estadocéntrico y no deja de tener el Estado la potestad absoluta para el desarrollo de las políticas públicas que se van a implementar de eso, dentro de esa mirada de la seguridad. Modelo de gobierno, ya lo dije, es un modelo estadocéntrico. En estrategia de gestión de la violencia, la planificación de las políticas públicas de la seguridad es tradicional, quiere decir, no tienen en cuenta la mirada de la ciudadanía. En este punto, bueno, es importante mencionar que al ser tradicional, desde el punto de vista de la planificación en política pública, es top and down, quiere decir que se planifica desde el Estado y se baja hacia la ciudadanía, sin tener en cuenta cuál es la perspectiva o cuál es la mirada que la ciudadanía tiene sobre esa política pública. En cuanto a las políticas implementadas, desde esta mirada, digamos, de seguridad pública restringida al orden, son políticas netamente neopunitivas que se limitan y se restringen al castigo y al orden post-delito. Esto quiere decir que son políticas reactivas, son políticas que tienen que esperar a que se cometa un hecho de conflictividad o de violencia o de delito para después intervenir. Se espera a que se cometa el delito y posteriormente interviene. No tiene capacidad de prevención, de intervenir antes de que el conflicto o la violencia desemboquen en delito. ¿Sí? Y esto es importante también, hay una redefinición de un enemigo interno, cuando antes el enemigo interno era el subversivo, el comunista, que atentaba, digamos, contra el orden político vigente, se redefine en la figura del delincuente. Digamos, el que atenta contra el orden público es el que delinque. Y es el que el Estado habilita a combatir, habilita a perseguir y eventualmente también a destruir. Desde ese punto de vista, bueno, podemos nombrar muchísimos casos mediáticos, inclusive, por ejemplo, el caso Chocobar, o el caso de la doctrina Chocobar, bueno, muchísimos casos, el del médico, el del carnicero, en donde no solamente es la misma opinión pública, los medios de comunicación que apoyan, digamos, que apoyan la persecución de un delito, aunque esa persecución sea un delito, porque se persigue de manera ilegal, sino que también es el propio Estado, mediante el discurso, mediante la complicidad o mediante la omisión, el que está protegiendo ese tipo de prácticas que son antidemocráticas. En definitiva, accionar del propio Estado, accionar de la fuerza pública, que no se enmarcan dentro de los parámetros democráticos simplemente porque no se encuadran en un acto de Estado de Derecho. No se encuadran en un acto legal, básicamente. Bueno, esas son miradas que tienen que ver directamente con este paradigma de seguridad pública que se restringe al orden postdelito. Cuando la matriz de la producción de conocimiento yo la situé en la Escuela de las Américas, cuando se intenta readaptar esta mirada de seguridad pública limitada al orden, lo que sucede es que la misma Escuela de las Américas, situada en Panamá, se muda a Georgia, a Columbus, al estado de Georgia, en Estados Unidos. Básicamente con los mismos directivos, con los mismos responsables, pero bajo un discurso mucho más protector de los derechos humanos, mucho más democrático. Esta misma escuela, que cambia de nombre y ahora se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, que desde esa etapa, digamos, desde el retorno de la democracia en América Latina hasta la actualidad, sigue operando en Estados Unidos, es la principal institución encargada de capacitar, formar y adoctrinar a los principales cuadros o jefes, ya no solamente militares, sino también policiales y de conducción civil, de cuestiones que tienen que ver con seguridad pública. O sea, los mismos directivos o
la mayoría de los directivos que trabajaron durante los años de la Escuela de las Américas y el Plan Cóndor son los que hoy por hoy en día redefinieron, intentaron readaptar esa cuestión de seguridad nacional antidemocrática a seguridad democrática bajo el paradigma de orden y persecución del enemigo interno, que es el delincuente. Al día de hoy siguen adoctrinando y formando a los principales cuadros policiales, militares y civiles. De hecho, los gobiernos hasta hoy en día siguen celebrando convenios con dicho Estado, en donde intercambian personal y se van a entrenar a Estados Unidos y bueno, básicamente eh, continúa esta lógica de reproducción, de reconstrucción de enemigo interno bajo este paradigma. Obviamente porque sigue siendo favorable, digamos, la reproducción o la importación de esta lógica de la seguridad a intereses que son extranjeros, a intereses que no son propios de nuestra sociedad. Estamos hablando de intereses occidentales, ¿no? En este caso, bueno, el principal interés en Occidente lo sigue teniendo desde esa época hasta hoy en día Estados Unidos. Hay otra lógica también de mirar la seguridad o de mirar la democracia en sí misma, que no es únicamente la mirada más tradicional, liberal, delegativa, que es lamentablemente, si se quiere, es la preponderante hoy en día. Eh, Hay una mirada que tiene más que ver con una mirada participativa, una mirada activa, en donde la ciudadanía juega un rol protagónico. En esta mirada participativa de concebir a la democracia podemos situar dos conceptos mucho más actuales y modernos en torno a la seguridad, que es la seguridad ciudadana por un lado y la seguridad comunitaria por el otro. Acá están primero ciudadana, después comunitaria. Voy a empezar al revés, voy a empezar desarrollando qué es seguridad comunitaria para después explicar qué tiene que ver con la seguridad ciudadana desde mi punto de vista. ¿Sí? Esto lo aclaro porque acá lo que hice en el trabajo final por ahí es mediante los autores desarrollé interpretación personal que me ayudó a mí a tener herramientas para poder definir, desarrollar y teorizar sobre estos conceptos. En cuanto a lo que es la seguridad comunitaria, como modelo de gobierno, yo lo que identifiqué es que el modelo tiene un anclaje territorial, digamos, y el protagonismo es de las organizaciones barriales y vecinales. Ya no es el Estado el que define, el que construye, el que diseña la política pública y el que la implementa, sino que es la propia comunidad. Acá, en este sentido, es la propia comunidad a través de las organizaciones, a través de las instituciones barriales o a través de agrupaciones vecinales, la que tiene la capacidad, la que genera la capacidad de construir la propia política pública sobre seguridad ciudadana o sobre seguridad pública en sí mismo. Bueno, cuando es la propia comunidad la que construye la política pública, eso es una expresión o es una experiencia de seguridad comunitaria. En cuanto a la estrategia de la violencia, las estrategias son a nivel local, a nivel barrial, mucho más acotadas, hay un abordaje mucho más territorial, que esto tiene muchísimas ventajas, digamos, comparándola con una mirada tradicional de desarrollo de una política pública en seguridad estadocéntrica. Esta experiencia al surgir desde los territorios, al surgir desde un anclaje más local, conoce mucho mejor cuáles son las conflictividades y la violencia que atraviesan a ese territorio, por lo cual tiene mucho más información para desarrollar una política pública mucho más efectiva y mucho más sostenible en el tiempo y que tenga buenos resultados. En cuanto a las políticas públicas, digamos, que se implementan en estas experiencias, tienen que ver justamente con políticas de prevención y gestión de la violencia y los conflictos sociales, ¿no? Que propone la propia comunidad. Esto quiere decir que pasamos de la mirada reactiva de la seguridad pública limitada al orden a una mirada mucho más preventiva, a una mirada que
no espera a que se cometa un delito, un homicidio, un hecho de violencia específico para intervenir post delito, sino que lo que intenta hacer es generar respuestas o generar lecturas que tengan que ver con entender, interpretar, intervenir sobre los conflictos y las violencias anteriores al delito. Por eso es una mirada de prevención de la violencia o de prevención social del delito. Eh, en cuanto al imaginario colectivo de lo que significa, desde mi modo de ver, experiencias en seguridad comunitaria desde un modelo de democracia participativa. Esto es importante. Puede haber experiencias comunitarias que no sean preventivas, que únicamente se limiten a las experiencias punitivas y de castigo. Sí, obvio. La cuestión es que desde la mirada de la carrera que estamos cursando, que estamos estudiando, lo que tenemos que intentar hacer es que esas experiencias sean siempre desde una mirada preventiva y de experiencias que tiendan a transformar las trayectorias de vida de las personas que atraviesan por esas políticas. En cuanto a la matriz de producción del conocimiento, esto también es importantísimo porque lo vamos a ver en varios textos de la materia. Prepondera o es central el rol de los procesos de transformación de la subjetividad colectiva mediante estrategias de participación de educación popular. CDM lo puse abajo, digamos, por concepción metodológica dialéctica, que ya ese concepto lo vamos a ver en textos más adelante, ¿no? Pero tiene que ver con esto de que lo colectivo, lo público, los espacios de interacción, de intercambio de saberes, de las experiencias de intercambio de conocimiento, son procesos que generan transformaciones subjetivas en la persona, en el individuo que transita por el mismo proceso. Tiene que ver justamente con esas transformaciones subjetivas, colectivas. Todo proceso colectivo transforma y forma a la vez. Freire también habla mucho de esto y bueno, eso es una condición fundamental para las experiencias de educación popular. Entonces, seguridad pública se limita, se restringe al Estado, seguridad pública restringida al orden. Estado céntrica, donde el Estado diseña, implementa la política pública. Seguridad comunitaria es todo lo contrario. Digamos, son experiencias que surgen desde la comunidad y se aplican a nivel local en los territorios. Y hay infinidades. Yo en mi trabajo final también intenté recabar información y recuperar alguna de esas experiencias. No hay más, prácticamente hay mucho más en lo práctico que en lo escrito. Pero bueno, también es desafío nuestro poder identificarlas y poder recuperarlas para sobre eso hacer buenas lecturas. Y la que nos falta desarrollar es seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, para mi modo de ver, a diferencia de la seguridad comunitaria y a diferencia de la seguridad pública, necesita ambas cuestiones. La seguridad ciudadana necesita que sea el Estado el que diseñe y el que desarrolle e implemente políticas públicas en coparticipación junto a la ciudadanía. O sea, es la comunidad participando activamente junto al Estado, diseñando, desarrollando, implementando, evaluando eventualmente las políticas públicas que se van a implementar. Es una condición fundamental para que haya una construcción ciudadana o una política de seguridad ciudadana, la participación, el entrecruzamiento entre comunidad y Estado, ¿no? Hay que partir de esa lectura para por ahí entender la diferencia entre una y otra. Como modelo de gobierno, es un modelo de gobierno participativo y hay un protagonismo y hay coparticipación de la sociedad civil, de la comunidad, de la sociedad, de la ciudadanía. Como estrategia de gestión de la violencia, es una planificación estratégica por parte del Estado desde el punto de vista de que tiene en cuenta las lecturas, las miradas, los deseos, los objetivos de la propia ciudadanía y los hace partícipe
de todo ese proceso de construcción de la política pública, a la propia ciudadanía. Por eso es estratégica y no es tradicional como en la mirada, digamos, estadocéntrica. Tiene en cuenta, digamos, la perspectiva de los destinatarios de la política. Como políticas públicas implementadas, son políticas de prevención y gestión de la violencia también y los conflictos sociales, propuestas o acompañadas o conducidas desde el Estado. Acá por ahí la diferencia que podemos hacer es que una política pública en seguridad ciudadana puede surgir o desde el Estado o desde la comunidad, pero necesita ambos actores como condición fundamental para que sea política de seguridad ciudadana. Un ejemplo, por ahí una experiencia comunitaria que en las primeras etapas surge a nivel local como propuesta de distintas organizaciones barriales. Con el tiempo el Estado la toma y la transforma en política de Estado, ya sea a nivel municipal, a nivel provincial o nacional. Bueno, cuando el Estado toma esa experiencia y la empieza a trabajar junto a la comunidad, ya es una política de seguridad ciudadana. O al revés, una política de Estado ya concebida desde su diseño como una política que se va a desarrollar o implementar junto a las comunidades y junto a los actores locales. También acá en este caso surge desde el Estado, pero también es una política de seguridad ciudadana al tener en cuenta el coprotagonismo o la corresponsabilidad de esa política a la propia comunidad. En este caso, la transformación de la subjetividad es muy similar a la transformación que se da en todo espacio comunitario, eh, pero lo que es importante es que la propia política pública tiene la capacidad de generar transformación subjetiva. El modelo de gobierno, el modelo de gestión también transforma, porque genera condiciones para que se profundicen y para que se fortalezcan esas experiencias de participación comunitaria. Y todo espacio comunitario, como dijimos hace un rato, todo espacio comunitario tiene la capacidad de transformar la subjetividad social. La manera, el modo, el imaginario con el cual, la óptica con la cual miramos al mundo. Así que esto es una condición básica y fundamental de las políticas o del concepto de seguridad ciudadana en cuanto a lo que es la matriz de producción del conocimiento. Transforma la subjetividad ya por el simple hecho de ser una política pública que genera condiciones de participación comunitaria, de interacción, de intercambio de saberes, de intercambio de conocimiento y genera condiciones para transformar la propia subjetividad social, individual y colectiva. Como verán, seguridad comunitaria, seguridad ciudadana, yo hago algunos límites, alcances entre cada concepto, pero son muy parecidos y son básicamente lo mismo, o son ambas condicionantes de la otra. Para que haya seguridad ciudadana tiene que haber participación comunitaria y para que haya participación comunitaria, para que esa participación comunitaria se transforme en seguridad ciudadana, tiene que haber Estado, tiene que haber política pública. Así que, bueno, eso en cuanto a las cuestiones más fundamentales del cuadro. Me quería centrar básicamente en eso. Cualquier duda que pueda llegar a surgir igual la pueden hacer en la plataforma o en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, o me la mandan en privado. Después también lo que podemos hacer es inclusive subir los capítulos en donde charlamos más sobre estas cuestiones, que son 2 o 3 capítulos puntuales, desarrollamos más en profundidad todas estas cuestiones para que las podamos entender mejor y para que la podamos apropiar. A mí me ayudó mucho esta lectura al momento de leer o al momento de pensar o al momento de desarrollar intervenciones de política pública de seguridad ciudadana. La verdad que estas herramientas, digamos, estas diferenciaciones, estas conceptualizaciones me fueron de gran ayuda. Y lo último que quería desarrollar era
definiciones en torno al concepto de ciudadanía, que para mí son fundamentales y que tienen mucho que ver con esta redefinición o esta concepción de el concepto de democracia, qué tipo de democracia queremos, qué tipo de democracia estamos construyendo o hacia qué tipo de democracia vamos, ¿no? Acá lo que tomo es la definición de ciudadanía que hace Garretón, digamos, qué es la ciudadanía para Garretón, y Manuel Garretón identifica dos tipos de ciudadanía. Por un lado, la ciudadanía individual. Garretón dice que la ciudadanía individual es el ciudadano que se identifica como miembro de una sociedad. Una ciudadanía limitada al conocimiento de derechos y deberes civiles e individuales y a la elección de los representantes de gobierno mediante el voto. Este tipo de ciudadanía supone que las relaciones sociales solo se dan en el marco de relaciones de mercado, digamos, relaciones de compra-venta. Es una concepción mucho más liberal, mucho más mercantil de la concepción de la ciudadanía. Y en ámbitos privados, que no trascienden, según Garretón, el ámbito del núcleo familiar o individual. La propiedad privada y la familia, nada más. Después dice, hay otro tipo